Ayer se celebró en Estados Unidos el primer debate presidencial. Ha sido un debate de lo más deslucido que ha existido durante todo este tiempo en Estados Unidos. El primer debate que se transmitió por la televisión fue el debate entre el presidente Kennedy y el presidente Nixon. Fue un debate que se caracterizó por ser el primer debate televisado y donde los candidatos presidenciales hacían gala, vamos a decir, de una apariencia que por la radio no se podía percibir. En ese debate el presidente Kennedy, dicen la gente, que ganó el debate por televisión, mientras que los que lo escucharon por radio han dicho que lo habría ganado el presidente Nixon. Esto quiere decir que en un debate presidencial importa mucho el contenido, pero también la forma de los aspirantes, cómo se presentan, si el rostro lo tienen cansado, si están descansados, inclusive hasta la ropa. Hay un tipo de corbatas rayas que se entiende que son corbatas presidenciales que dan empoderamiento, que dan, vamos a decir, mejor percepción frente a la gente que lo está viendo. Y en fin, todo esto en el debate no solamente importa las respuestas, sino el lenguaje corporal, la forma como se presentan. Y hablando sobre el debate precisamente de ayer, fue un debate muy deslucido porque el presidente Biden se ve ya muy, en términos de salud, en términos de sus capacidades cognitivas, se ve lento, se ve un poco como que sufre de muchos lazos mentales, no tiene la rapidez mental para darle respuesta a las preguntas formuladas. Y en cuanto al presidente Trump, sigue hablando sobre cosas que realmente no tienen ningún tipo de fundamento. Y esto es muy preocupante para la primera democracia del mundo, para la primera potencia del mundo, que la presidencia de dicho país en noviembre se debata entre dos personas que realmente, para ser la primera potencia del mundo, da mucho que pensar entre todos los países del planeta. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, no cabe duda que es la principal democracia, es el principal país, la primera potencia mundial. Entonces, quien lleve ese país, quien lleve la rienda de ese país, podrá tener una visión y podrá influir con su liderazgo en todas las situaciones que se dé dentro del globo terráqueo. Indiscutiblemente que Donald Trump sigue con unos argumentos alejados de la realidad, tratando de construir un relato que se posicione frente a grupos, vamos a decir, de estos grupos que fomentan la superioridad de la supremacía blanca en Estados Unidos y presentando al latino con este discurso que no se aguanta dentro de cuando usted lo lleva a la realidad de que el latino te quita el empleo, cuando son empleos que el norteamericano blanco no le desea realizar. Entonces, en base a todos esos relatos falsos, Donald Trump pretendió establecer una retórica ayer frente a ese debate, frente a un Biden que ciertamente ha mostrado realizaciones, le enrostró que la economía durante su gestión estuvo paralizada, que tenía un déficit. Trump le contraargumenta, estableciéndole totalmente lo contrario, y realmente parece ser que, hablando de una frase de Nietzsche, que no hay hechos sino percepciones, Nietzsche ha dicho: no hay hechos, lo que hay son percepciones. Entonces, a partir de ahí, parece que Trump entiende que él puede decir cualquier cosa, lo que le salga de la cabeza. Entonces habrá una cantidad de personas que le va a creer más allá del titular de lo que él dice. O sea, que no va a ir a investigar la fuente, va a investigar si realmente eso que él está diciendo se valida en la realidad. Y a partir de ese argumento falso, sofista, dirían los griegos, entonces pretende construir una mayoría en Estados Unidos. Mientras tanto, el mundo está en zona caliente. Usted agarra el globo terráqueo y en todos los países, en todas las regiones hay conflictos que pudiesen escalar a una máxima, vamos a decir, a un nivel superior. Inclusive Trump dice que de él llegar a la presidencia inmediatamente, sin tomar el control de Estados Unidos, el conflicto con Ucrania terminaría. Entonces uno se pregunta, ¿de qué manera lo terminaría? Porque aquí entonces uno tendría que activar las alarmas, porque inclusive desde Rusia, a través de la agencia de la emisora que ellos tienen, se ha coqueteado con Donald Trump, y eso sería injerencia en los asuntos internos de un país, porque se supone que lo que está pasando en el conflicto ruso-Ucrania es un conflicto que está envuelto vamos a decir, Occidente con
con Rusia y el tema de la OTAN y el tema de la Unión Europea. Entonces se supone que es un conflicto que engloba a todos los países de Occidente, no solamente Estados Unidos, sino Estados Unidos más la Unión Europea por la situación que hay allí. Entonces, ¿qué plantearía Donald Trump de llegar inmediatamente a la presidencia? Desactivar entonces el ingreso de Ucrania a la Unión Europea, que ha sido de las cosas que más conflicto ha creado. Reconocer entonces a Ucrania como un estado tapón y permitir entonces que Rusia se apropie de Sebastopol y de todas las provincias que pertenecen a Ucrania y que Vladimir Putin las reivindica porque esas personas se sienten rusas. Entonces, ese mal precedente es que se va a inaugurar. Entonces, si ese mal precedente se va a inaugurar, tendríamos que estar preparados en toda parte del mundo donde hay una población que no pertenece a ese país, simplemente que llegó allí como inmigrante. Imaginemos la provincia fronteriza de la República Dominicana, que esas personas que estén allí se sientan más arraigadas con Haití, entonces dirían, no, ya Barahona pertenece a Haití, porque aquí la mayoría somos haitianos. Por poner un ejemplo, no quiero decir que Barahona eso se esté dando, pero en Pedernales o en Montecristi. Entonces yo pienso que el mundo se está jugando con la elección de Estados Unidos, se está jugando una carta muy importante, y en ese sentido, inclusive hay personas que plantearon que la candidatura de Biden debía de ser removida porque realmente el mensaje que dio no fue el más idóneo de un candidato presidencial que va por la reelección presidencial. Lo cierto es que entre Biden y Donald Trump pierde Estados Unidos.